Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Un saludo especial para todos ustedes, como les prometimos. El video a las 2:30 hubiera sido más temprano, pero ustedes saben que por los cortes de luz, gracias a Daniel Novoa, que no se puede trabajar. Sin luz no puedo usar la computadora y el internet, etcétera. Y como le habíamos indicado, y dice aquí el generador de texto, hoy, 30 de abril, comenzaba el primer día de audiencia. Así, el primer día de audiencia del juicio contra Ecuador que ha plantado México en la Corte Internacional de Justicia. Y la hora fue 3 de la mañana, hora de Holanda o Países Bajos, como ustedes quieran decirla. Ya fue. Y ya terminó, más o menos duró la audiencia 2 horas. Hay que recordar que hoy la primera parte era los argumentos en México. Y estuve viendo un poquito, no, antes que se vaya la luz y también un poquito antes de hacer este video. Y fue contundente lo de México. Es decir, no hay por dónde defenderse, mis estimados amigos. No hay por dónde. No, yo no le veo. Ni un milagro creo que nos puede salvar de esta situación, que las pruebas son contundentes. Y mañana, que va a ser la parte de Ecuador, yo no sé con qué ridiculez, cómo van a tratar de justificar esto, para que ustedes comprendan, porque esto estamos hablando de derecho internacional, pero para que entiendan, es como que ustedes quieran debatir que 1 más 1 no es 2, sino es 3. Así, es exactamente el mismo ejemplo. México dice que 1 más 1 es 2, en todo el universo 1 más 1 es 2. Y viene Ecuador a decir que no, 1 más 1 no es 2, sino es 3. Mañana va a tratar de decir eso Ecuador. Bien, como les prometimos, aquí está un resumen de lo que ha hecho esta página, que es el Observatorio Jurídico del Ecuador, que es muy bueno. Vamos a mostrar. Aquí comenzamos. Ahí está. A ver, vean lo que dice aquí. 1. Inicia la audiencia. Vean, aquí está. Estuvieron 3 y 10 de la mañana. Allá en hora de Países Bajos era más o menos la mañana, no más o menos, golpe 10 de la mañana. Dice, inicia la audiencia con la entrada de los jueces de la Corte Internacional de Justicia y la introducción sobre el caso. El juez ponente indica que se ha designado un juez ad hoc para el procedimiento de nacionalidad neozelandesa, es decir, el juez es neozelandés, y da un resumen de su trayectoria profesional. Aquí 2. El juez ad hoc McCray rinde juramento y se declara instalada la audiencia. El juez ponente da un resumen sobre la aplicación presentada por México el 11 de abril con alegaciones sobre la violación de la Convención de Viena por el asalto a la embajada mexicana en Quito. 3. Como medidas provisionales, México ha solicitado: 1. Que el gobierno ecuatoriano adopte medidas inmediatas y adecuadas para proteger los diplomáticos mexicanos y las instalaciones de la embajada. 2. Que el gobierno ecuatoriano facilite el retiro de los artículos en la localidad de la embajada mexicana. 3. Que el gobierno ecuatoriano se abstenga de realizar cualquier tipo de acción que pueda agravar la controversia. 4. Después de su presentación, la aplicación mexicana fue remitida al Estado ecuatoriano y al secretario general de las Naciones Unidas. La solicitud de medidas provisionales ha sido priorizada por su urgencia. Vean, las medidas provisionales han sido priorizadas por su urgencia. Es decir, esto puede haber novedades en esta semana o la siguiente. Hoy será la ronda oral única de argumentos de México y mañana de Ecuador, como lo habíamos explicado. Hoy era el turno de México y mañana 1 de mayo es el de Ecuador. 5. La agente del Estado mexicano Carmen Moreno inicia con la exposición. Agradece a los jueces de la CIJ por haber dado trámite urgente a la solicitud y explica el temor de México por el posible agravamiento de la situación. El equipo de representantes está conformado por Alejandro Celorio, Alfredo Pérez, Liliana Oliva, Fadia Ibrahim, Miguel Ángel Reyes. Se dividirán las intervenciones para fundamentar la solicitud de medidas provisionales. 6. El abogado Alejandro Celorio inicia con su exposición sobre el contexto del caso y la solicitud del Estado mexicano. Inicia indicando que el Ecuador ha cruzado un límite infranqueable del derecho internacional, un pilar de las relaciones amistosas entre Estados. La inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Se ha sentado un grave precedente para la comunidad de estados. En el caso del asilo diplomático Perú versus Colombia, la propia CIJ indicó que el principio de inviolabilidad de misiones diplomáticas es fundamental en el derecho internacional. Vean, ya tenemos un antecedente, un caso previo, Perú versus Colombia, y ya la CIJ, la Corte Internacional de Justicia, indicó y falló que la inviolabilidad de las misiones diplomáticas es fundamental, para que vean que la tenemos perdida. Sigamos leyendo. 7. Celorio alega que las acciones del Estado ecuatoriano amenazan la seguridad jurídica de todos los estados y organizaciones internacionales que esperan en que sus sedes y misiones diplomáticas sean protegidas y respetadas. 8. Celorio indica que México desconfía del Estado ecuatoriano, que cambió radicalmente su conducta entre el 4 y 5 de abril, incluso a pesar de los diálogos diplomáticos y el intercambio de información iniciado entre ambos estados. Sostiene que la situación de inseguridad en Ecuador no puede justificar la conducta del Estado.
No hay regla de derecho internacional que releve el principio de inviolabilidad diplomática que incluso se reconoce en la legislación ecuatoriana. 9. Celorio sostiene que no hay y nunca habrá justificación válida para intromisión en una sede diplomática y la vejación de su personal. Un Estado no puede invocar su derecho o sus decisiones internas para violar el derecho internacional. Hasta la fecha, 64 Estados han manifestado su apoyo a México y su desaprobación de la actuación de Ecuador. La conducta del Ecuador eleva preocupaciones en toda la comunidad internacional. 10. Toma la palabra Uriel Pérez para presentar los hechos del caso. Indica que estos eventos sientan un peligroso precedente y ameritan la indicación de medidas provisionales. Relata que el 5 de abril aproximadamente el 15 agentes de la policía ecuatoriana incursionaron forzosamente en las instalaciones de la embajada mexicana en Quito. El jefe de Cancillería, Roberto Canseco, fue agredido por los agentes. Este evento es la culminación de una serie de intimidaciones por parte del gobierno ecuatoriano contra México, que iniciaron en diciembre de 2023 con la llegada de Glass a la embajada. Esto se enmarcaría en un contexto de persecución política contra los miembros del partido del expresidente Correa. A partir de entonces, Ecuador inició una vigilancia permanente de la embajada y de su personal. Entre el 4 y 5 de abril, Ecuador declaró persona non grata a la embajadora Raquel Cerur e intensificó las acciones de vigilancia. 11. La mañana del 5 de abril, el presidente de México ordenó inmediato traslado de Cerur a territorio mexicano. También se emitió un comunicado de prensa protestando el asedio de la embajada y se anunció el otorgamiento del asilo diplomático de Glass. La Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado con falsas promesas que aseguró que Ecuador respetaría sus obligaciones bajo la Convención de Viena. La promesa no fue respetada. Con la incursión de los agentes policiales en la embajada alrededor de las 10 de la noche del 5 de abril, se proyecta un video con grabación de las cámaras de seguridad de la embajada mexicana. Ya hemos visto ese video. 12. Uriel Pérez señala que el video muestra una significativa violación de la dignidad de Roberto Canseco, que fue apuntado con un arma y retenido forzosamente. También se refiere a la inhabilitación de las telecomunicaciones de la embajada mexicana llevada a cabo por las autoridades ecuatorianas. Insiste que fue una operación de carácter táctico militar planificada con anterioridad. 13. Después del asalto, México se vio forzado a romper relaciones diplomáticas con Ecuador y trasladar inmediatamente a su personal diplomático. 14. Ahora, Liliana Oliva se refiere a la jurisdicción prima facie de la Corte para indicar las medidas provisionales. Recuerda que en esta etapa solo es necesario determinar si las normas invocadas por el solicitante podrían basar la jurisdicción de la CIJ. México ha cumplido este requisito. 15. Como fundamento para la jurisdicción de la CIJ, México invoca el artículo 31 del Pacto de Bogotá sobre solución de controversias. La Corte ha determinado que tiene jurisdicción sobre controversias fundadas en el pacto. En casos anteriores, se debe mostrar la existencia de una disputa legal entre los estados y que las partes no hayan podido resolver las controversias en negociaciones directas a través de canales diplomáticos. 16. Oliva indica que el requisito se ha cumplido. En particular se refiere al comunicado de prensa de la presidencia y la intervención ante la OEA, en la que se justificaron las acciones en el asalto a la embajada, en una supuesta violación de México de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático. Oliva, 17. Recuerda que según la jurisprudencia de la Corte, para que exista una disputa legal deben existir posiciones claramente contradictorias sobre las normas que motivan la controversia. Como existe en el presente caso, se ha cumplido el primer requisito. Sobre el segundo requisito, el Pacto de Bogotá establece que los estados partes deben solventar sus controversias en procedimientos regionales o en negociaciones diplomáticas directas. Si estos intentos fracasan, los estados pueden activar otros procedimientos previstos en el pacto. Por lo contrario, las acciones tal. Bueno, 15. Oliva indica que ambos estados son parte de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, el pacto todo se sirve, etcétera, las medidas provisionales. Aquí sigamos leyendo. 18. Continúa. Fadia Abraham, para referirse a los derechos de México, busca tutelar con las medidas provisionales en particular, que es la inviolabilidad, etcétera. 19. Ibrahim recuerda que la Convención de Viena se firmó para permitir que las relaciones diplomáticas entre estados y precautelar la paz y seguridad internacional. La inviolabilidad diplomática es un prerequisito fundamental para la conducción de las relaciones. 20. Ibrahim sostiene que no hay duda sobre la importancia, crítica, el respeto y el restricto. Bueno, aquí están los articulados. 21. El artículo 45, Convención de Viena de la Fuente del Derecho de México, busca tutelar. Las obligaciones en esta continúan vigentes, aunque México haya roto relaciones diplomáticas con Ecuador. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas piensan que existe una excepción al cumplimiento de esta obligación y han intentado justificar la intromisión de la embajada. 22. Ibrahim menciona que el principio diplomático es tal, las controversias, sigamos leyendo. 23. Ibrahim se refiere que existe un vínculo claro con las medidas solicitadas, las medidas 1 y 2 están directamente relacionadas, sigamos acá leyendo para acelerar el tiempo, ¿no? 24, las medidas 3 y 4 son de naturaleza complementaria, buscan tal. 25, Miguel Arias se refiere a la existencia de un riesgo real inminente de daños irreparables sobre los derechos de México. También México es titular
del inmueble ubicado, bueno, la dirección en Quito, cualquier que con amenaza de estabilidad puede causar un daño irreparable. Los estados, 27. México sostiene que existe un riesgo real de ocurrencia de nuevos daños por el ambiente de desconfianza que Ecuador ha creado al respetar el derecho internacional. Así es. 28. Reyes sostiene que el ambiente de desconfianza creado por Ecuador se complementa con las medidas de seguridad que le ha adoptado el gobierno, en particular 3 estados de excepción desde enero que han suspendido el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Enfatiza que en Ecuador solicitó la autorización de México para ingresar a la embajada mexicana y ejecutar la orden de concesión, la cual fue negada. Aquí Reyes cita una entrevista del presidente Noboa que no se arrepentía de la intromisión. Vean, ahí están las pruebas, ¿no? Están las pruebas, no se arrepentía. Digamos acá, México teme las autoridades ecuatorianas puedan conducir búsquedas y redadas en la instalación de la antigua embajada con el pretexto de las judiciales contra Glass. Y finalmente el representante concluye citando que la Corte indique las medidas provisionales solicitadas por México, concluye su intervención, finaliza la audiencia. Ahí está, mis estimados amigos. Entonces, regresando con ustedes. Ahí están, mis estimados amigos, como ustedes pudieron observar. Ahí, eso fue el resumen de la audiencia, más o menos 2 horas y media que duró. Contundente lo que dijo México. No hay por dónde defenderse Ecuador. No hay. Claramente aquí dice el convenio de Viena que el Estado asilante es el que determina si la persona es culpable o no. No el Estado que está buscando a esa persona. No, Ecuador no puede. Pero ahí está. Eso es lo que les queríamos conversar de hoy. Entonces compartan, mis estimados amigos, para que lleguen más personas. Primer día de audiencia. Mañana vamos a mostrarles también el segundo día de audiencia donde Ecuador hará el ridículo seguramente. Muchas gracias, estimados amigos. Saludos, compartan y nos vemos. Chao.